Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un gran gozo estar compartiendo nuevamente, hermanos y amigos, a una porción bíblica de la palabra del Señor. Ya que estamos en tiempos difíciles, me voy a apoyar en el Evangelio del discípulo amado en Juan, capítulo 5, versículo 19, y le voy a titular este mensaje: la autoridad del Hijo, que es Jesucristo. Y dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Voy a orar. Padre, en esta hora me abandono en tus manos, Señor. Vengo hasta lo sumo como hombre. Me niego a mí mismo, Señor, y pon tú las palabras en mi boca, y que sea de bendición para nuestras vidas y salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, ya que tú eres, Señor, un Dios todopoderoso, que nos hablas constantemente por medio de la vida, por medio de las circunstancias de la vida. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote en cada uno de mis hermanos y de mis amigos que no han reconocido aún tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas las palabras en mi boca y que no sean palabras mías. Espíritu de Dios, glorifíquese en mi vida. Glorifíquese para poder exponer tu sagrada palabra. Amén y amén. La autoridad del Hijo de Jesús, del Hijo de Dios, Jesucristo. Y aquí nos está hablando el apóstol Juan. Como siempre le he dicho, la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo a través de sus siervos, según la palabra del Señor. Y aquí nos está hablando, claro está que Juan fue el que escribió, o alguien más, no estoy muy informado, pero la palabra del Evangelio de Juan dice: respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta palabra es profunda, inspirada por el Espíritu Santo, hablando Jesús. Estas son palabras de Jesús, en el cual yo trato de comprender la palabra que habla Jesús a sus discípulos. Eso es lo que debemos de entender, de que si queremos ser salvos, debemos de entrar en una comunión con el Espíritu Santo, para que podamos entender la profundidad, la anchura de la palabra del Señor. Y aquí me hace entender de que yo siempre pongo ejemplos para que podamos entender y para que pueda entender. Yo nací
yo tengo mi padre terrenal que me engendró. Y según lo que yo hacía, lo que me enseñó mi padre, eso era lo que yo aprendí. Muchas veces es lo mismo con Jesús, con el Padre. Pero hay quienes de que no honran el nombre de Jesús, sino que no honran solamente al Padre y que no conocen todavía al Hijo. Pero déjenme decirles de que esta palabra nos está mostrando de una autoridad que nos da el Padre Celestial, tanto como el Hijo. Si nosotros aceptamos a Cristo, debemos de entender de que cuando tú aceptas a Cristo o yo he aceptado a Cristo, somos parte importante del Señor. Entonces cuando vemos las obras que el Señor y las palabras que expresa en esta palabra, nos habla de que nosotros debemos de ser guiados conforme a la guianza del Espíritu Santo. De esa manera podemos lograr entender la palabra del Señor. Y dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De manera que vosotros os maravilléis. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Sí, le estaba hablando a personas. Sí, le estaba hablando en esta palabra, en este momento, que la palabra que estoy yo leyendo le está hablando a cada uno de ustedes. Pero tengamos en claro de que no podemos ver al que está hablando la palabra, sino que debemos de entender el mensaje que nos manda en nuestros corazones Dios mismo. Porque cuando tú estás en obediencia con el Señor, tú eres un representante de Cristo aquí en la tierra y eres un instrumento del Señor. Pero cuando tú no tomas la decisión de servirle a Cristo, déjame decirte de que le estás sirviendo al adversario. Entonces debemos de entender de que la palabra que está expresando Jesús es una palabra de autoridad, en el cual debemos de entender de que cada uno de los que hemos aceptado a Cristo tenemos una cosa maravillosa que dice, y mayores, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Si tenemos en cuenta Juan 3:16, es un versículo en el cual Dios mismo sacrificó a su Hijo porque nos ama. Y si nos ama, tanto que si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos comunión con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero si tú no has aceptado a Cristo, déjame decirte de que no crees en Dios, pero no basta con creer. Tienes que hacer un compromiso para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque la Escritura me enseña y me dice de que todo aquel que dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Eso se encuentra en el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando vemos de que hay muchos amigos que creen en Dios, pero no han hecho un compromiso con Dios, déjame decirles de que su salvación, si no logran entender de que
no procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no vas a ser reconocido y no vas a recibir la salvación. Debemos de entender y asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si ese día van a pasar y van a entregar, van a ser abiertos los libros. La palabra nos habla de los libros. Entonces, cuando los libros se abran, ahí vas a aparecer si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si tú no has aceptado a Cristo, déjame decirte de que tu nombre no va a aparecer ese gran día cuando pasen lista. Déjame decirte de que es sencillo para poder ser inscrito en el libro de la vida. Tienes que creer y repetir una oración reconociéndolo a Él y en toda tu vida, dando testimonio de Cristo. De esa manera vas a ser salvo. Es sencillo, es solamente de hablar. No te pide dinero, no te pide ninguna cosa material. Lo que te pide es una obediencia y un corazón contrito y humillado ante el Señor, ante Jesucristo. Dice, porque como el Padre levanta, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí hay una palabra de juzgar. Todos vamos a ser juzgados según nuestro comportamiento, según lo que hayamos hecho y según lo que nosotros hayamos escogido. Si hemos recibido a Cristo, debemos de reconocer de que Cristo es la llave, que Cristo es la salvación, que Cristo es mismo Dios. ¿Por qué lo digo? Voy a Filipenses capítulo 2 versículo 6. Lo voy a leer en el versículo 5. Dice, el apóstol Pablo, esta palabra fue por inspiración del Espíritu Santo. Yo reconozco esta palabra, que el Espíritu Santo es el que está hablando por medio de Pablo, en donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo está hablando de que aquí Jesús es mismo Dios. El mismo Dios, porque está expresando esta palabra conforme al Espíritu Santo, diciendo de que Él había tomado forma de Dios para que fuera sacrificio y para el perdón de nuestros pecados. Hay muchas religiones que no reconocen a Jesús. Yo no sé, pero de verdad, si en el mundo espiritual hay espíritus de luz y hay espíritus de oscuridad, debemos de entender esa parte. Entonces dice la palabra que si nadie cree en Jesús, lo está manejando un espíritu de las tinieblas de oscuridad, y creen de que
no es por Jesús, sino que es por Dios. Déjame decirles de que la palabra es clara, la que estoy leyendo, y voy a continuar. Dice, para que todos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esta palabra? En que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en Cristo, y lo cree en lo más recógnito de su corazón, en lo más profundo de su ser, y lo cree con toda seguridad, déjame decirte que tienes vida. Pero si tú has tenido un creer, pero un creer en el cual dudas del Hijo de Dios, déjame decirte que te estás engañando y estás desagradando a Dios. Esa es la palabra que me trata de decir, que acabo de leer. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Debemos de llegar a entender de que para poder tener comunicación con Dios Padre, debemos de tener la comunión y la certeza que para poder tener la comunión con el Padre, debemos de primero creer en Jesús. Si tú no lo haces, estás llevando un tipo de religión, un tipo de religión que honras al Padre, pero no honras al Hijo. Déjame decirte de que no estás haciendo nada, porque Jesús fue el que dio su vida en la cruz, y que por su sangre hemos sido lavados y hemos sido salvados por la misericordia del Señor, que está establecida para toda la humanidad. Quiero que entiendas de que siempre cuando nosotros entendemos que la fuerza, la fortaleza está en Cristo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón y crees, tienes la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero debemos de entender de que el Espíritu Santo se contrista cuando pecamos. Y si tú pecas, no te atrevas a hablar del Espíritu Santo si estás en pecado. Peor si estás enfadado con alguien, o peor si estás en tal pecado y mencionas al Espíritu Santo. Déjame decirte de que te estás mintiendo a ti mismo y le estás mintiendo a los demás. Y según lo que tú hagas, van a ver el ejemplo tuyo y van a ver de que si en verdad está Cristo contigo. Pero para poder tener una comunión y caminar como Cristo, Jesús dijo, imitadme. Ejemplo nos ha dejado. Imitadme. De igual manera el apóstol Pablo dice, imitadme en lo bueno y apartados del mal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que debemos de apartarnos del pecado, de todo lo que aborrece Dios, que es el pecado. Y el pecado viene por medio de Satanás y de esta carne. Si tú no has visto, vivimos según en la carne,
Aunque nosotros no querramos, estamos viviendo en esta carne. Un día va a morir esta carne, pero esta carne tiene deseos malos. Entonces, si tú estás y eres guiado y piensas solo en la carne, carne eres, no eres del Espíritu. Porque la palabra nos habla de que todo aquel que es nacido de la carne, carne es. Mas todo aquel que es guiado por el Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo mora con aquellos que están procurando tener una vida espiritual, no carnal. Entonces vemos de que aquí esta palabra habla Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. Esta palabra que dejó Jesús, viene la hora y ahora es tu momento de recibir a Cristo. Es el momento de que si tú no estás haciendo las cosas que habla la palabra, es ahora que tienes que comenzar. La palabra que dice Jesús es muy clara. De cierto os digo, viene la hora, la venida del Señor, viene la hora. Y dice, y ahora es. El reino de Dios siempre ha habitado entre nosotros. Solo que no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, sino que debemos de entender de que lo podemos ver con los ojos espirituales. Y para ver las cosas espirituales necesitamos la comunión con el Espíritu Santo para que nos haga entender qué es lo del Espíritu. El Espíritu Santo conoce lo más profundo del hombre y de Dios. Es el que escudriña nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, nuestro espíritu. El Espíritu Santo conoce perfectamente todo. Entonces dice Jesús, dice, viene la hora y ahora es. Ahora tienes que activarte. Ahora es el momento de recibir. Si no has recibido a Cristo, es este momento y en todo momento que debes de decidir servirle al Señor. Tanto como ustedes, hermanos, que están llevando un evangelio de enseñanza de hombres, porque es lo que está abundando hoy en día. Y han contristado al Espíritu Santo y no le dan libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contristado con la mayor parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ven al hombre, al predicador, y no ven al Espíritu de Dios. Y todo aquel predicador que habla por querer hablar, pero no tienen la comunión con el Espíritu Santo y están en pecado, no tienen al Espíritu Santo, lo tienen contristado y están hablando del Espíritu Santo. Déjenme decirles de que es un problema grave en la palabra, porque dice, ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si tú estás haciendo algo parecido, déjame decirte que tú mismo o tú misma te estás condenando. Con tu propia boca te condenas o te salvas. Eso es lo que me quiere decir la palabra. La palabra no es para escucharla, sino que es para ponerla en obra en nuestras vidas. Y dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo.
Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí está hablando de que los muertos en Cristo van a oír la palabra del Señor el día que venga con su reino, por su pueblo que se guardó para el Señor. Y también se levantarán todos los que están en el infierno. Pero ese va a ser en el gran trono blanco, en el juicio final. Y dice la palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nos damos cuenta que Jesús está hablando de los que llegaron hasta la meta y fueron fieles íntegramente ante Dios. Ese día va a ser recompensado. Entonces, hermanos, yo lo que les quiero decir es esto: si todo aquel que no ha aceptado a Cristo, yo lo único que les voy a decir es de que tienen que hacer una simple oración. Si ustedes, como iglesia en Cristo, están llevando un evangelio tibio, déjenme decirles que es momento de levantarse, porque yo sé que cada uno tiene el deseo de ser salvos, pero no se trata de cuánto hagas en el evangelio. Tienes que apartarte del pecado y ser hacedor de la palabra, porque si no eres hacedor de la palabra, estás llevando un evangelio a tu manera, no como Dios lo manda. Se trata de tu salvación. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo que muchos pastores, no viendo, sino que yo he sentido que muchos pastores están yéndose al infierno. Muchos evangelistas se están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque llevan la palabra conforme a sus conocimientos humanos. Debemos de entender de que Dios es Dios, y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, ya estoy a punto de terminar. Yo lo único que les exhorto y les digo, de que si tú estás en algún pecado, debes de huir de las llamas, de la condenación del infierno. Porque si tú has aceptado a Cristo, pero llevas una doble vida, participando del mundo y participando de Cristo, déjame decirte de que tu condenación va a ser peor que los que no conocieron al Señor. Pero tanto a ti, amigo, que eso no significa de que tú que estés salvo. No. Tienes que hacer un compromiso con Dios. Si no lo haces, déjame decirte que la condenación va a ser el infierno. Te tengo que hablar la verdad con el amor, en el amor de Cristo. Si eres un alcohólico, Dios te puede restaurar. Si tienes problemas en la drogadicción, Dios te puede recuperar. Si
si tienes cualquier problema sentimental o heridas en tu corazón, Él viene y te quiere vendar. Solamente lo que tienes que hacer es reconocerlo al Señor. De esa manera, pues debemos de entender que todos debemos de ser hacedores de la palabra, todos, incluyéndome a mí. Si no hacemos lo que habla la palabra, estamos en un evangelio y en un engaño de falsedad. Entonces, hermanos, es lo que yo les puedo decir, es lo que yo les puedo decir a ustedes en esta bella mañana que el Señor me ha dado, que me ha concedido un día más. Hermanos, debemos de entender que todo lo que hacemos lo debemos de hacer bien para la obra del Señor. Hermanos, siempre debemos entender que la vida no nos pertenece a nosotros. Lo he logrado entender. La vida la da el Señor. En el momento que tú abandones este cuerpo en el cual habitamos y esta tierra, ahí va a estar la realidad de tu destino. Aquí se trata de un destino eterno. Después de esta vida vamos a tener una vida eterna, en el cual la decisión que hayamos escogido, para ese lugar iremos. Entonces yo les invito que todo aquel que quiera reconocer al Señor y sea inscrito en el libro de la vida, tiene que estar bien delante del Señor. Hermanos, repitan conmigo esta oración para todo aquel que le ha fallado al Señor. Y le digo de que si sienten en el corazón arrepentirse, háganlo de corazón, no obligadamente. Yo no te voy a obligar. El único que quiere restaurarte es el Señor, no soy yo. Yo solo soy un instrumento del Señor. Repitan conmigo esta oración. Padre, en esta hora, yo reconozco que soy un vil pecador. Me arrepiento de mis pecados y me entrego en tus manos, mi amado Cristo. Reconozco que he fallado grandemente y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Te lo suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Padre Santo, bendice a cada uno de ellos que se han reconciliado. Y también te pido por cada uno de los que te han reconocido. Glorifíquese, Señor, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Amén.